Jonás capítulo 4 termina revelándonos varias cosas. Uno, el corazón de Jonás y también el corazón de Dios. Y el día de hoy queremos ver estas cosas y cómo aplica a nuestra vida. Capítulo 4 es interesante, no tiene sentido en el orden cronológico del libro. De hecho, para escribir la historia, tiene mejor sentido en capítulo 2 en vez de terminar el libro así. Pero termina así porque nos está revelando que aunque hagamos las cosas correctas y tengamos el corazón incorrecto, estamos mal. Lo que le importa a Dios sobre todas las cosas no es lo que hacemos, sino con el corazón que lo hacemos. Entonces, el día de hoy quiero animarte. Tómate unos apuntes, un libro, un cuaderno para poder hacer unos apuntes. Saca tu Biblia y vamos estudiando Jonás capítulo 4 el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra serie del libro de Jonás. Hoy terminamos nuestra serie de la vida de Jonás. El libro de Jonás es un libro interesante, es un profeta menor. ¿Te has preguntado por qué profeta menor, por qué profeta mayor? Los profetas menores son los profetas pequeños que encuentras a través de la Biblia. Son libros cortos, profecías cortas. Y luego tenemos los profetas mayores, que son libros más extensos en el Viejo Testamento. Y por eso se lo distingue. Y Jonás es básicamente un libro dedicado a una profecía que tenía que dar. Pero el libro de Jonás no se trata de la profecía, no se trata ni de Nínive, que es la ciudad donde Dios le dice que lo lleve. No se trata de la ballena o el pez como dice la escritura, que se lo llevara y se lo dejó de nuevo en uno de los puntos claves de la historia. No se trata de eso. Realmente Jonás es un libro que se trata acerca del carácter de Dios y el corazón del hombre. Y el libro de Jonás está algo al revés. De hecho, capítulo 4, en el cual nos vamos a sentar una buena parte del mensaje del día de hoy, tiene que ver con, realmente no tiene sentido dónde está encajado el capítulo 4. El capítulo 4 nos iría mucho mejor estando como en capítulo 2, y el capítulo 2 a 3 y 3 a 4, y la historia se acabaría magníficamente. Pero Dios no lo hizo así no fue la realidad. La realidad sucede como la leemos, y quiero hoy anclar sobre esta verdad, porque el día de hoy Jonás nos va a exponer a nosotros nuestra actitud. Pero no solo eso, el día de hoy Jonás también nos revelará el corazón de Dios y cómo tú y yo podemos alinearnos al corazón de Dios. Entonces, si tienes tu Biblia, vamos a Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, pues prender tu Biblia, abrir tu Biblia, o simplemente voltear a ver aquí en las pantallas donde va a aparecer la Biblia para que la puedas leer junto conmigo. Jonás capítulo 1, verso 1 dice: la palabra del Señor vino a Jonás. Quiero poner pausa aquí. La palabra del Señor vino a Jonás. Pudiera esto también leer de cualquier manera: la palabra del Señor vino, y pon tu nombre ahí, porque Dios hasta el día de hoy sigue hablando. La Biblia no es un libro de la historia del pasado, sino es la palabra viva. Y la palabra viva está activa hasta el día de hoy, y Dios sigue hablando el día de hoy. Dios te puede hablar aún en este momento. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Que Dios nos sigue hablando. No es un libro de esos para emocionarte. Dios te sigue hablando. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, verdad? Que Dios nos sigue hablando. No es cosa que ya pasó, se acabó, se terminó, se cerró, ya concluyó. No, Dios sigue hablando. Entonces Dios le habla aquí, en este caso a Jonás, y lo dice: levántate. Y esa es la palabra que le dio el Señor: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. Entonces Dios está diciendo que Nínive es una gran ciudad, y luego le dice: proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Para entender un poco más quién es Nínive, puedes ir al libro de Nahum, otro profeta menor.
y entenderás las atrocidades que hacían las personas de Nínive y la maldición de Dios hablado sobre Nínive. Eran unas personas violentas, eran unas personas bien extremas, y dice la escritura en verso 3 que Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ahora, quiero que entiendas esto. Él tiene una postura hacia la gente de Nínive que lo hace huir no solo de obedecer a Dios, pero cuando uno entiende, cuando uno no obedece a Dios, uno huye de la presencia de Dios. Y si yo no obedezco la palabra del Señor, por eso me expongo a cualquier elemento en mi vida, porque ya no estoy bajo la cobertura de la protección de la palabra de Dios. Te preguntas, ¿por qué me va para la fregada? ¿Por qué mi vida está tan difícil? ¿Por qué mi esposa no me ama? Mis zapatos están hablando y en el trabajo nadie me quiere. Porque estás huyendo de la voluntad de Dios. Huyes de la voluntad de Dios. Dios te ha hablado, te ha dicho que hagas, que hicieras algo y desobedeces. Porque tú y yo no podemos tomar la fe, la palabra de Dios, y solo escoger las partes que nos convienen. Tenemos que tomar la palabra entera y obedecerla, porque es la palabra de Dios. Entonces te preguntas, ¿por qué me va mal? ¿Por qué mi esposa está enojada conmigo? Mis hijos no me hacen caso, mi salud está deteriorando. Y es porque pues sigues fregando con la botella y tomando constantemente, y estás lejos de la voluntad de Dios, y por eso vives bajo la maldición de tus propios pecados y tu propia concupiscencia. Así lo es. Cuando no obedecemos la voz de Dios, estamos lejos de la presencia de Dios. Ahora, en el caso de Jonás, él huye de la presencia de Dios por algo que tal vez algunos de nosotros el día de hoy no lo viéramos tan mal. Tal vez hasta lo entenderíamos. ¿Ves? Lo que Dios le dice es: ve a Nínive. Nínive, para darte contexto, son conocidos por ser crueles, ser violentos. Las escrituras y la historia nos enseña de Nínive que colgaban sus muertos como trofeos. Entonces le está diciendo Dios: ve con la gente y vas a hablar en contra de ellos. La palabra que le dice: proclama contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Vas a proclamar ante los matones, los peores de los peores, los que cuelgan los muertos como trofeos. A ellos proclámales mi palabra. Y Jonás dice: en el pastel, yo no quiero ir ahí, mándame a Cancún mejor. Yo encantado de ir a Cancún. Mínimo la playa es bonita, ¿no? En Nínive no hay ni playa. En Nínive la gente es ruda. No quiero ir a ese lugar, no quiero ir a esa vecindad, no quiero ir a ese lugar. Y tú y yo tenemos que entender que cuando Dios nos da orden para hacer algo, si tú y yo obedecemos a Dios, vamos a recibir recompensa y vamos a ver fruto que solo Dios puede dar. Eso es clave. No se hace a mi manera esperando los frutos de Dios. Es como Dios dice, y luego sus frutos vendrán. Entonces Jonás huye de la presencia de Dios, y dice la palabra que dice aquí que se levantó para huir a Tarsis y lejos de la presencia del Señor. Y luego escuchen esto: y descendió, nos dice que descendió a Jope, porque cualquier paso lejos de Dios es descenso, nunca es un ascenso. Cualquier paso que te aleja de obedecer a Dios es un descenso, nunca es un ascenso. No solo eso, nos dice que encontró un barco que iba a Tarsis, y dice que él pagó el pasaje. Cuando tú no obedeces a Dios, tú también tienes que pagar la factura. Y vaya Dios que algunas de esas facturas salen bien caras. Ay, correctamente. Cuando no obedecemos al Señor, la factura sale cara y solo es de descenso. ¿Ves? Tú y yo no podemos hacer con la voluntad de Dios como se nos da la regalada gana. No podemos, es Dios. Este es su mundo que Él creó,
que Él hizo. Tú y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y no podemos esperar que lo podamos hacer al modo McDonald's. El McDonald's tiene un eslogan en inglés, es have it your way, hazlo a tu manera. Y mi mamá en McDonald's, voy a hablar mal de mi mamá, porque mi mamá va a estar en el cielo glorificando al Padre y no sufre de nada. Entonces yo puedo hablar de ella ahorita, pero mi mamá, ella llegaba a McDonald's y llegábamos, y pedir con mi madre en McDonald's era lo peor. Estabas en la ventanilla, no se escucha bien para empezar, y no se le entiende, y luego ahí estás, y pobre chico de McDonald's que le están pagando el mínimo, ahí está como que ¿qué gusta? Y mi mamá, ¿me das el número 2? No, ¿sabes qué? Mejor dame el 4. ¿Y sabes qué? Y quítale el pepinillo, y quiero mayonesa extra, y en vez de papas quiero una ensalada, y luego la ensalada sácale los tomates, y quiero que le pongas cebolla extra. Y el pobre chico está picando más botones que requiere uno para mandar una nave al espacio, ¿no? Y ahí está este pobre. Y luego, para agregarle el colmo, era siempre, ¿sabes qué? No, mejor no. Y es como, madre, el juicio de Dios vendrá sobre ti. Pobre chavo, así como que no le pagan suficiente para picar esos botones, como que dale chance al cuate. Y ella sí siempre era chistoso llegar con ella. Ella siempre modificaba. Recuerdo una ocasión estábamos empezando la dieta cetogénica, el keto, ¿no? Y ¿cuántos fueron víctimas del keto? Ese rebote estuvo duro, ¿no? Y entonces hablo de experiencia. Y entonces ahí estábamos, recuerdo, habíamos arrancado el keto, estábamos como bien disciplinados. Y luego mi madre, fuimos a un restaurante, y ella dice, no, ¿sabes qué quiero? Tenía ese lugar, tenía una de esas cebollas que le ponen como empanizado, y lo remojan en aceite caliente. Esas cosas que son un beso del cielo, esas mugres cosas. Y luego mi madre así de que, yo también empecé keto hace quién sabe cuánto, pidiendo esta cosa. Y le digo, madre, esta cosa no tiene nada de keto, eso te va a quetear a la fregada, es lo que va a hacer. Y es como que cada quien quiere inventar su dieta como ellos quieren, y cada quien quiere armar su fe como ellos quieren. Pero escúchame, si queremos los resultados que solo Dios puede hacer, tenemos que obedecer la voz de Dios como Él dice que lo hagamos. Es una verdad. Yo no escribí el libro, yo solo la enseño. Y eso es el modo. Hoy en día queremos vivir como nos da la regalada gana. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero escúchame, no podemos recibir la bendición de Dios si no obedecemos al Dios que nos ama. Ahora, Dios te ama tanto que Él hace cosas para hacerte regresar al camino. Salmos nos dice que Él es Jehová nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Sabes quién eso incluye? Hasta unas nalgaditas no te faltarán cuando las necesitas, porque a quien Dios ama, Dios disciplina. Quien Dios ama, Dios disciplina. Si Dios no te disciplina cuando andas mal, eres hijo de alguien más. De repente te se pregunta, ¿de quién soy hijo? Ve lo que Dios hace con Jonás. Dice que el Señor, en verso 4 del capítulo 1, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande que en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Entonces Dios disciplina a quienes ama. Eso está en Hebreos 12, no estoy inventando esto, eso está en Hebreos 12. Y quien Dios no disciplina, pues es hijo de alguien más. Pero Dios te ama suficiente y te ama tanto que Él está dispuesto a enviar tormentas a tu vida para hacerte regresar a su voluntad.
Dale gracias a Dios por las tormentas en tu vida, porque son señales, uno, de que Dios te ama, y dos, que te está llamando. Corrige tu camino, regresa a donde debes de ir. Déjate llevo a los pastos verdes, déjate en camino hacia las aguas tranquilas. Déjate bendigo, porque tengo bendición para ti. Solo me tienes que seguir a mí. Dale gracias a Dios por esas pruebas en nuestra vida. Y luego, sí, porque Dios es un buen Padre. Damos gloria al Señor porque Él es un buen Padre. No solo es un buen Padre, es el Padre perfecto. Y siendo un Padre perfecto, amoroso, te da la vara cuando lo necesitas. Mi Padre, vaya Dios, cada Navidad le teníamos que regalar un cinto, porque conmigo se acababan los cinturones mi padre. Yo tengo tatuado en la nalga, tengo tatuado, hecho en México, con el sello de la piel, de tantas correcciones que me daba. Y yo recuerdo, me daba mis nalgadas después de desobedecer a mi madre, después de hacer algo en la casa que no debería, porque se enteró de que había copiado la tarea de la matemática, o X o Y. Y luego me tomaba, yo lo recuerdo, ya estoy trasplantado a 7008 Casaloma, estamos en su recámara, puerta cerrada. John y Sara están escondiendo, huyendo por el temor de Dios, y que mi padre no les vaya a dar a ellos también, porque bien que saben que eran cómplices. Y ahí estamos, entonces ahí estoy yo, me sienta en su pierna y me dice: Mike, no me gusta hacer esto, pero lo hago porque te amo. Y yo en el momento no lo entendía. Yo decía: ¿por qué? Si me amas, mejor nomás dime algo y ya se acabó. Si me amas, llévame a McDonald's y pidamos el número 4 sin mi madre, porque la voy a echar a perder. Pero mi padre, porque me amaba, me corregía. Y Dios, porque te ama, te corrige. Dios, porque te ama, te está jalando la oreja. Dios, porque te ama, te está cambiando tu camino. José estaba dormido. Dice el verso 5 que estaba dormido. En el verso 5 nos dice que estaba dormido en la bodega del barco. Se había acostado y se había dormido profundamente. Y yo hoy quiero venir a despertarte. Quiero hoy, como pastor tuyo, despertarte a que la voluntad de Dios, escúchame, es buena, es perfecta, es agradable para tu vida. Que te va a ir mucho mejor siguiéndote a Dios, aun cuando no es lógico. Te va a ir mucho mejor obedeciendo a Dios, aun cuando no lo entendemos. Te va a ir mejor siguiendo la voluntad de Dios que tratando de hacer cosas a tu manera. Te quiero despertar, porque muchos están dormidos porque las sillas son demasiado cómodas en vino nuevo. Estás en este barco llamado 988 Kesser, o No Te Hagas Belvedere o Dyer. Están muy tranquilos en ese cine en Ciudad Juárez, y estamos disfrutando de una reunión con aire acondicionado, con luces que son hechos para estar cómodos, para poder disfrutar lo que está pasando, con la letra en las pantallas, con la música, con buenos músicos y con todo bien afinado y hecho con excelencia, que te has adormecido en el barco. Y hoy te quiero despertar como esos hombres que despiertan a Jonás, a decirte: Dios está por hacer algo. Y hay que arrepentirnos, y hay que cambiar curso. ¿Ves? Lo despiertan, sale la revelación que Jonás está desobedeciendo a Dios, y por eso están en medio de esta tormenta. Escúchame, cuando no obedecemos a Dios, las tormentas que te pegan a ti también le pegan a tu familia. Tu familia está sufriendo a consecuencia de tu desobediencia continua. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que el dinero está pudiendo ayudar a solapar o minimizar el golpe, minimizar tu manera de comportarte? Pero escúchame, el día de hoy, tu desobediencia está trayendo consecuencias a tu familia. Y estás deshaciendo tu familia de maneras que no hay manera como sanar excepto en Cristo Jesús. Lo increíble es que capítulo 2 es dedicado al arrepentimiento de Jonás. Jonás capítulo 2 se arrepiente. Dios apunta a un gran pez que viene y traga a Jonás. ¿Y sabes dónde lo lleva? Toma a Jonás por 3 días. 3 días en la panza de un pez. Científicos han llegado a esta conclusión, que la piel se te haría blanca, súper blanco, más blanco que yo. Y luego el pelo estaría verde. Entonces Jonás, un hombre que se le ha profetizado una palabra, es tragado por un pez por 3 días, y luego llega
al lugar donde inicialmente había emprendido su desobediencia. Porque bueno fuera que Dios nos llevara al lugar donde nuestra tarea ya se cumplió. Pero lo que Dios va a hacer en nuestra vida es que nos lleva al punto donde tenemos que de nuevo decidir y desde ese punto reparar y restaurar. Y el día de hoy mi ánimo para ti sería: cuando Dios te lleva a esos lugares donde te habías desviado de la voluntad de Dios, sea en tu matrimonio, sea con tus hijos, sea con tu trabajo, sea en la iglesia, sea en tu propia ética moral, en ese lugar Dios te llevará a este punto donde desde ese punto tienes que volver a decidir: ¿me voy a rebelar de nuevo o sigo los caminos de Dios? Y lo increíble es que Dios te lleva a este lugar para restaurar aquello que habías perdido. Te lleva a este lugar para restaurar y sanar donde habías caído y poder salir adelante de nuevo. Entonces Jonás capítulo 2 se lo dedica, empieza a clamar al Señor, pedir perdón al Señor, y el Señor escucha nuestro arrepentimiento. Yo doy gracias a Dios que Dios escucha un corazón contrito y arrepentido y nos restaura para ponernos donde Él nos quiere poner. Pero llegamos a capítulo 4 y el día de hoy me voy a sentar en este capítulo con los 11 minutos y 40 segundos que me quedan para demostrarte el corazón de muchos de nosotros. Ves, capítulo 2 se arrepiente, capítulo 3 termina él en Jopa. De Jopa toma camino hacia Nínive. Llega a Nínive este hombre blanco con pelo verde y se presenta ante un grupo de personas que adoran a un dios pez y un hombre que se parece a pez, contando la historia de que había sido tragado por un pez. Proclama que viene el juicio de Dios y no queda más que ellos se arrepientan. La escritura dice que predicó un sermón de 7 palabras. ¡Qué envidia! Yo ya llevo como 5,000 palabras y él predicó 7 palabras, y en sus 7 palabras que él predicó, que él anunció a Nínive, dice que toda la ciudad, la gran ciudad de 120,000 personas, se arrepienten de sus pecados y regresan a los caminos de Dios. Llega al punto donde el rey hasta declara un ayuno y un arrepentimiento nacional. ¿Cómo quisiéramos eso, no? De declarar la bondad de Dios y que en un instante todo El Paso, Ciudad Juárez, Las Cruces, Fabens, Chaparral, Clint, todos esos lugares se arrepintieran, regresaran y dieran todos, y que los alcaldes de las ciudades dirían: arrepiéntanse todos y hay que tener un ayuno, nadie va a comer, ni los animales comerán, porque es lo que sucedió, ni los animales comerán. Vamos a pedirle a Dios que tenga perdón y clemencia por nosotros aquí en este día. Y lo hacen. Y la escritura termina el capítulo 3, el último verso dice: y Dios vio sus acciones, que se había apartado de su mal camino, y entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Éxito para un pastor, lo mejor que pudiera suceder. Capítulo 4 verso 1: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. En otras palabras, Dios, ellos no merecen mis estándares. Esto me hace enojar. Yo sabía que los iba a perdonar. Verso 2 dice: yo sabía, dice yo oro al Señor. Señor, ¿no era eso lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Pero eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres, mira lo que dice de Dios: yo sé que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientas del mal anunciado. Por eso no lo quería hacer, porque ellos, los de Nínive, son mentirosos, son rateros, son de lo peor, son vil, son personas horrendos, cuelgan a sus muertos como trofeos. No se merecen oír de tu bondad y tu amor y tu justicia. No se lo merecen. ¿Ves? Ellos no cortan su pasto como yo corto mi pasto.
Ellos tienen carros regados por toda la vecindad, dejando sucio nuestras calles. Ellos tienen fiestas hasta las 2, 3 de la mañana, haciendo un escándalo y no dejando que dormamos el día de hoy para poder disfrutar nuestra noche antes de ir a la iglesia. No se merecen huir de tu perdón. No se lo merecen Dios. Ellos los vividores, ellos los borrachos, ellos los mujeriegos, ellos no se merecen. Esa parte de mi familia no se merece escuchar el evangelio. Lo tuvieron la oportunidad, pero han huido de ello. No se lo merecen. Y Jonás revela en este momento el corazón de muchos de nosotros. Ve lo que hace Jonás, verso 5 del capítulo 4. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Y ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucediera en la ciudad. Este tipo lo que hace es que proclama la palabra que tenía de Dios y luego sale de la ciudad y se pone afuera, se arma un techito. Y estaba viendo que voy a agarrar aquí para hacerme un techito ya, ¿no? Se arma su techito, están estas plantas, véngase. Y se pone su techito, ¿no? Así como su techito para cuidarse del sol. Y luego empieza a sentarse a ver cuándo Dios los va a juzgar a esta gente. Lo que Jonás estaba esperando era esto. Jonás estaba esperando que esta gente volviera a caer en sus malos caminos y Dios traería juicio sobre ellos de nuevo. Es lo que Jonás quería. Y es el corazón de muchos de nosotros. Hemos dado nuestra vida a Cristo y luego nos sentamos en estas sillas cómodas de la congregación y volteamos hacia la ciudad para ver cuándo es que caerá el juicio de Dios sobre ellos. Porque son demócratas, porque son republicanos, porque son verde ecologistas, son de la Morena, son del PRI, son de otro país, porque no hacen cosas como tú y yo, porque son peores que nosotros, porque no son dignos. ¿Entiendes hacia dónde voy con esto? Te estoy despertando que muchos de ustedes están muy cómodos en su fe, muy cómodos en lo que tienen y no comparten con los demás por excusas tontas, por excusas erróneas, por actitudes como la de este hombre. Entonces ve lo que hace el Señor. El Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza, y lo hizo y lo librara de su incomodidad. Y Jonás, escuchen, se alegró grandemente por la planta. En otras palabras, Jonás va, predica, la gente se arrepienta. Jonás sale de la ciudad, está esperando ver el momento que va a caer el juicio de Dios. Se ha preparado una casita para ver cómo lentamente se iba a autodestruir Nínive. Y luego Dios hace crecer una planta que viene sobre la casa de Jonás, que le da más protección, y dice que se alegró mucho. Como así cuando esos de que huyes de la voluntad, huyes de poder compartir la fe, huyes de escuchar la voz de Dios. Y con esa actitud, luego Dios deja que lo voy a bendecir, le voy a dar un carrito, le voy a dar algo, sea lo que sea, algo que te haga feliz. Era una planta, no era nada mágico. Y creció en un día una planta. Y el siguiente verso entonces hace esto, porque Dios quiere revelarnos el corazón del hombre. El libro de Jonás fue escrito para ti como lo vivió Jonás. Y mira lo que sucede, dice: pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Entonces Dios lo bendice con una planta y luego Dios manda un gusano para deshacer de la planta. Y luego la actitud de Jonás, escuchen lo que sucede al verso 8. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir.
Tal vez ha habido momentos donde dices, ya, que se acabe la vida. Pero este cuate desafiantemente tenía un deseo de ya acabarse y ya morir. Porque en un momento Dios lo había bendecido con una planta y con otro momento se lo quita y está enojado. ¿Dónde Dios te ha llevado mi planta? ¿Qué pasó cuando doy mi vida a Cristo? Todo me va a ir bien. ¿Qué pasó con poder vivir una vida bendecida? ¿Qué pasó con todas estas cosas? Y Dios se lo quita. No solo eso, Dios manda un viento del este con un calor insoportable. Se quiere morir y dice, mejor me es la muerte que la vida. Y luego Dios le pregunta a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Escuchen esto, lo que Dios hace. ¿Tienes razón para enojarte a causa de la planta? Le contesta a Jonás, tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte, le respondió. O sea, su vigor es como esa comodidad, esa plantita que me habías dado, esa era mi planta, esta era mía. ¿Y cuántos tenemos esa actitud? Esto es mío, esta es mi casa, este es mi carro, este es mi dinero, mi trabajo. Estás tan airado por las cosas que tienes cuando se te quitan. Y me encanta la respuesta de Dios. Le dice, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y este es el corazón de Dios. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Dios revela su corazón aquí, que lo que a Dios le importa no es que tengas el carro del año. Lo que a Dios le importa no es que tengas una casa bonita en un buen código postal o en una buena privada. Lo que a Dios le importa no es que tú y yo podamos tener un sueño americano cumplido. Eso no es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es esta, que todo hombre pueda arrepentirse y regresar a los pies de Cristo. Porque la voluntad de Dios es que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mientras tú y yo estamos muy cómodos aquí en Vino Nuevo, hay personas en Chaparral, hay personas en Zaragoza y en las tierras y en Horizon, hay personas que están allá en el Canutillo y en Las Cruces y en el centro del Paso y en diferentes regiones que tú y yo conocemos bien. Y te estresas por las cosas pequeñas como la marca de la ropa que usas o el carro que manejas. Y el Señor te dice, no es más que una planta. El día de hoy te la doy y el día de mañana te la quito. No he de apiadarme de la gente del Paso, Las Cruces y Ciudad Juárez. Y así termina el libro. No nos deja oír la respuesta de Jonás, porque la respuesta de Jonás no importa. Porque la respuesta de Jonás no es la voluntad de Dios, la respuesta de Jonás no es el corazón de Dios. Termina este libro con una gran pregunta, y que es la pregunta que tú y yo tenemos que contestarle al Señor con nuestra vida. Señor, tú te mereces toda la gloria, tú te mereces toda la honra, tú te mereces toda mi vida. Y cuando damos la decisión de seguir a Jesús, le decimos, Señor, te entrego mi vida. No hacemos una declaración, Señor, te entrego la parte de mi vida que me conviene. Como Aide, voy a modificar el número 4. Pero cuando yo acepto al Señor, yo acepto todo del Señor. Por completo, como es Él. Lo entienda o no lo entienda. Sea justo a mis ojos o no sea justo a mis ojos. Por ello entonces, mi corazón se preocupa de que cada hombre, cada mujer, cada joven y señorita en nuestra región conozca a Jesús. Ese es mi corazón. A mí no me importa ser famoso. No me importa que Vino Nuevo sea famoso. Pero que todo el Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces conozcan a Jesús. Eso sí es mi corazón. Eso debe ser nuestro
corazón. Yo quiero que sepas que ese es el corazón de Dios. Así como Dios tuvo misericordia de Nínive, Dios tiene misericordia de ti el día de hoy. Me encanta la declaración de Jonás. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientas del mal anunciado. La Escritura nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Dice que para que todo aquel que en Él crea, que crea en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? Dios en su gran misericordia extendió la manera de poder entregar tu vida a Jesús, de entregar tu vida a tener perdón con Dios. La Biblia nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces no es si soy artístico, o si soy influyente, o si tengo mucho dinero, o tengo una familia buena. En eso no se basa la salvación. La salvación se basa en si yo tuve fe en creer que Jesús entregó su vida en la cruz por mi vida, y que yo confieso a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Y la Biblia dice que si creyéramos en nuestro corazón, nos dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, un hombre que había hasta perseguido y matado a cristianos, a las personas que seguían a Jesús, él llegó a conocer a Jesús, y él declara esto: que si creyéramos en nuestro corazón, si yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor de mi vida, dice, y que yo creía que Él murió en la cruz por mi vida, y que no solo murió, pero al tercer día resucitó, que yo creyera que Él resucitó y que ascendió al cielo, y pongo mi esperanza y mi fe en Jesús, seremos salvos. Dios es lento a la ira y rico en misericordia. Y el día de hoy sé que hay personas que están entre nosotros, que has llegado a la iglesia y estás en este edificio, y escúchame, y nomás estar en la iglesia no me hace un cristiano. Seguir a Jesús me hace un cristiano. Solo porque soy en un aeropuerto no me hace un piloto. Solo porque me la paso en un hospital no me hace un doctor. Solo porque estoy en una iglesia no me hace un hijo de Dios. Pero si yo pongo mi confianza en Jesús, ¿qué tengo que hacer, Mike? ¿Tengo que hacer una clase? ¿Tengo que pagar una membresía? No. Solo tengo que confesar a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida, darle mi corazón, darle mi vida, y la palabra nos dice que seremos salvos. Como pueden ver, el corazón de Dios es para el pueblo, es para la gente. Y el día de hoy tal vez tú estás aquí y estamos juntos viendo este video, y te preguntas, ¿cómo yo puedo conocer a este Dios que me ama a mí y que me quiere y que soy parte de su voluntad? El día de hoy quiero animarte que Dios ha hecho el camino para ti, para mí. Si tú y yo solo creyéramos en Jesús, la Biblia dice, si creyéramos en Jesús, que Él murió por mis pecados y que Él resucitó de entre los muertos, la Escritura nos dice que seremos salvos. Si confieso con mis labios que Jesús es el Señor de mi vida, es el Señor, dice que Él nos limpia de todo pecado, de toda maldad. No importa qué hayas hecho o qué estés haciendo, si tú hoy reconoces que Jesús es el Señor de mi vida y te apartas de tus malos caminos y lo sigues a Él, serás salvo. En este momento quiero dirigirte en una oración. Dices, yo quiero conocer a Jesús. Ora conmigo esta oración para entregar tu vida a Jesús. Padre, el día de hoy yo reconozco que soy un pecador. Perdóname por mi pecado y mi maldad. Yo te invito, Jesús, entra en mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador. Límpiame de todo pecado y toda maldad.
Y hoy, Jesús, yo reconozco que tú eres la autoridad y el Señor de mi vida. Te entrego mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, así de fácil fue. Ahora quiero animarte, encuentra una iglesia cerca de ti. Si estás en El Paso, Ciudad Juárez, búscanos como Vino Nuevo. Ahí vas a encontrar una iglesia cerca de ti, uno de nuestros campus. Si estás fuera, busca una iglesia buena. Va a haber un montón de iglesias en tu área y yo sé que vas a poder encontrar una iglesia que te dirige hacia Jesús para seguirlo a Él. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima aquí por este mismo canal.